No, de nuevo. Ok. ¿Qué tal, suscriptores? Otra vez estamos en su canal Más sobre Arquitectura. Estamos con el arquitecto Eder Torres García y con el arquitecto Galván Aranda, Ángel Alán, su servidor. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre por qué es tan caro construir una casa. En este aspecto hay muchas opiniones al respecto sobre personas en general, sobre por qué es tan caro construir una casa. ¿Tú qué crees, Eder? Bueno, tendremos que definir qué es caro y qué es barato, porque eso también es como muy relativo. Podría ser que a lo mejor para unas personas construir una casa de 100 metros cuadrados se les pueda hacer elevado el costo, y para otras personas se les puede hacer como, así bien no barato, más económico. Y también podríamos hablar de los tamaños de las casas. No es lo mismo construir una casa de 100 metros cuadrados que una casa de 200 metros cuadrados que una casa de 400 o mayor. Pues obviamente va a variar el costo. Pero entonces ahí podemos empezar a partir de eso, del tamaño de las casas. No va a ser nunca lo mismo comparar los diferentes tamaños contra el costo. Podemos comparar el mismo tamaño de casa, con los mismos acabados, todo. Pero entonces ahí sí ya solamente va a depender de las personas. Bueno, entonces aquí entraríamos como, ¿cuál sería el estándar de una casa para el público en general? Vamos a decir que a lo mejor para la mayor parte de la población podríamos ir a hablar como de un tamaño de casa que podría rondar por ahí de, no sé, 100 a 150 metros cuadrados. Más o menos esto que tendría, como sala, comedor, Sí, cocina, o sea, una recámara. Lo típico que sería una casa de 2 niveles, planta baja, planta alta, planta baja, sala, comedor, cocina, a lo mejor un baño, un medio baño, y en la planta alta unas 3 habitaciones, su baño y casi eso, un estacionamiento, un 2 por mucho, sí, sin cubrir, eso sí. Y yo creo que ese sí podría estar dentro del estándar de una casa para la mayoría de la población en México, de mínimo. Sí. Entonces dices que más o menos el estándar va como una casa de 2 niveles, como de 100 a 150. Ya más de 150 metros cuadrados ya empiezan a ser casas un poquito más grandes, que eso pues obviamente sí va a ser el costo mayor, y a lo mejor no se requieren tantos metros cuadrados. Sí. Si de por sí en la actualidad en las ciudades se viven en departamentos de 50 metros cuadrados, 60 por mucho, sí, imagínate una casa de 150 es más del doble, sí, ¿no? Y si se vive en 60 metros cuadrados, que no se pueda vivir en 150 metros cuadrados, sí, y entonces 200 metros cuadrados, pues como que ya empieza si bien no quiero decir que esté sobrado, pero perfectamente en menos de eso se puede vivir cómodamente. Por ejemplo, las casas Infonavit, como entre ¿qué metros cuadrados rondan? Más o menos una casa de estas que le llamamos de interés social, que vende el Infonavit, rondan por ahí, digamos, una casa de 2 niveles para una familia, digamos, típica mexicana, sí, 4 miembros de la familia. Más o menos rondan los 70 metros cuadrados, 75. Uh-huh. Entonces, estas casas de 150 es el doble de esas. Si bien mucha gente solemos oír que se quejan de estas casas que son muy chicas y todo, bueno, entonces en el doble ya es bastante buen espacio. Sí. ¿No? Pero eso sí, los costos de construir una casa de 150 metros cuadrados, dependiendo de muchos factores, van a ser diferentes a los de construir a lo mejor una casa de 100 metros cuadrados, sí, o tan solo de comprar una casa de esas, de las que ya se venden. Sí, y por ejemplo, aquí igual entra como hablar como en general, ¿no? Desde el inicio de la obra hasta el final de la obra, ¿no? Que el inicio es cimentación, todo eso, y el final, acabados y carpinterías, ¿no? Muchas veces la gente se queda como en la obra negra, uh-huh, y pues no llega a concretar toda la casa.
¿Tú qué ¿Eso piensas por en qué eso? pasaría? Porque a lo mejor, y lo que hemos visto aquí en la oficina, y no solamente en la oficina, sino también a lo largo de nuestra vida, es que muchas casas se quedan en obra negra o no alcanzan a ser terminadas porque son muy grandes. Porque las personas cuando las empezaron a hacer no se imaginaron la magnitud de lo que iba a conllevar el hacer toda esa casa hasta el final, hasta ponerle acabados, hasta ponerle puertas, cocinas, todo eso. Entonces cuando se va en la construcción o se va avanzando, pues se dan cuenta que no va a alcanzar. ¿Sí? Entonces muchas casas se terminan a medias, o más bien no se terminan, se quedan a medias. Y hasta ahí o pasan muchos años para que las puedan terminar, o en muchos de los casos ni siquiera se terminan. Y dicen, ya no le quiero invertir más, o ya no le quiero meter más dinero a la casa porque siento que ahora sí ya es como excesivo. Y entonces por eso las dejan ahí. Y aquí entran los acabados, ¿no? Exacto. El costo de los acabados es un gran margen en el costo de una construcción. Es un gran factor. ¿No? ¿Por qué? Porque los acabados determinan mucho el costo de una casa. Podremos hablar de esta casa de 150 metros cuadrados, pero que con diferentes acabados esa casa puede llegar a costar mucho más o puede bajar también el precio, dependiendo de sus acabados. No es lo mismo que esa casa tenga recubierta en su fachada con a lo mejor mármol, granito o alguna piedra, algún material caro, a que nada más estuviera aplanada y pintada. ¿Y crees que entre más acabados, más bonita vaya a ser la construcción, esa casa? No. Si bien los acabados aportan cierto grado de estética, de equilibrio, armonizan las fachadas, pero no quiere decir que le tengamos que meter demasiados acabados como para que la casa tenga que lucir bien. Y por ejemplo en acabados podría ser un repellado fino, con pintura. ¿Cuál que es como lo mínimo pero lo estético en acabados? No sé si podríamos hablar de lo mínimo. Podríamos hablar de el trabajo de diseño, y ahí sí que con determinados números de acabados que la casa se vea bien estéticamente. Y eso puede ser a lo mejor que solamente ocupáramos 1 o 2 acabados, o podemos ocupar más, 3, 4. Pero eso sí hay que ser conscientes que entre más número de acabados le metamos a la casa, el costo va a ir incrementando. Si tenemos menor número de acabados, no quiere decir que se va a ver fea, sino simplemente es una casa más sencilla en cuanto al uso de los acabados, pero que se puede ver muy bien también. Y por ejemplo de esta moda que se está dando de los acabados aparentes, ¿qué crees de ellos? ¿Crees que sean como el futuro de la casa de interés social, o crees que solamente es una moda pasajera? ¿Cuál es la diferencia entre acabados finos o acabados aparentes? Bueno, más que una moda, yo digo que está bien usar acabados aparentes, y más que acabados aparentes es el acabado de su naturaleza. Si vamos a ocupar ladrillo, que se vea el ladrillo. Si vamos a ocupar, no sé, una superficie simplemente aplanada, bueno, que refleje eso. Y no estar tratando de esconder los materiales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos al mostrar el material, el propio material o su naturaleza, vamos a hacer diseños más atemporales, diseños que no pasen de moda. Que a lo mejor por cubrirle con este acabado, que está, como tú dices, de moda, ahorita se verá muy bien, ¿no? Pero a lo mejor en 20 años ya simplemente a nadie le guste porque justamente ya pasó de moda, y entonces la casa se vea ya antigua, se vea como de otra época, y pues haya que hacerle un trabajo de remodelación. De remodelación, sí. Por ejemplo, ¿qué tanto influye el costo y el tiempo de construcción? Por ejemplo, en temporadas. Ok, esa es una muy buena pregunta, de que hay que planear las casas cuando se construyen. Y no solamente las casas, sino cualquier tipo de obra. Después del diseño, de la etapa de diseño, viene la etapa de planeación antes de la construcción. Si no se tiene bien planeado qué se va a construir, nos podemos tardar una eternidad construyendo. Y eso también encarece
la La construcción. construcción, ¿no? entre El más precio. tiempo, más se va mermando Exactamente, porque los materiales en primera van subiendo, ¿no? Va subiendo la inflación, a lo mejor, bueno, la mano de obra no tiende a subir tanto, pero sí también llega a subir. Entonces, si mientras más tiempo nos tardamos en construir algo, la casa va a costar más. Mientras menos tiempo nos tardamos, va a costar mucho menos. Y al final, digo, puede ser la misma casa, pero los costos pueden ser diferentes. Y por ejemplo, ponle tú, en un año, como cuál sería el mejor mes como para empezar a planear, cuánto se llevaría de tiempo como para planear una casa. Mira, vamos a estar hablando siempre de esta casa de 150 metros cuadrados, en donde, no sé, para el diseño, bueno, también ahí hay que hablar hasta qué grado de detalle podríamos alcanzar en la etapa de diseño. No se necesitan hasta de llegar a proyectos ejecutivos, que es una serie de planos que para la construcción. No se necesita forzosamente tener ese proyecto ejecutivo, a lo mejor un intermedio, con eso perfectamente sirve para construir este tipo de casas. Hay que hacer énfasis en eso, en que muchas veces no se necesitan como un proyecto ejecutivo completo para construir una casa, ya que no tiende a ser como un proyecto tan grande como para tener tanta información para construirla. Que se puede hacer tradicionalmente con los procesos constructivos que se tienen ya los albañiles aprendidos, por así decirlo, y que no se necesita de gran inversión de un arquitecto en decirle, no, pues yo quiero todos los planos. Podemos entregar planos así muy, podría decirse básicos, pero que llegan a ser de gran valor para construir una casa. Que tienen la suficiente información para que esa casa de 150 metros cuadrados se pueda construir. Y obviamente, como dices, ya con la ayuda de los albañiles, de los plomeros, de los eléctricos, que ellos van a terminar de hacer los trabajos. Sí. Y por ejemplo, aquí hablando de profesionales, albañiles, eléctricos, ¿a quién contratar cuando se quiere construir una casa? Si bien decimos que muchas veces es el arquitecto porque tiene mucho conocimiento y todo, como que mucha información que puede ser valiosa, pero pues también los albañiles tienen como esa información empírica que han encontrado al estar trabajando en eso. Sí, podemos hablar de que una casa diseñar una casa lleva varios procesos, unos más complejos que otros y también dependiendo del tamaño. Volvemos a esta casa de 150 metros cuadrados, que a lo mejor no resulte tan difícil como el diseñar una casa de 400 metros cuadrados, a lo mejor en un terreno de 700 metros cuadrados. Se va haciendo más complicado el proceso de diseño. Pero en casas menores, digamos, relativamente chicas, el proceso no es tan tardado, pero eso sí, se tiene que tener su etapa de diseño. O sea, a fuerzas tendría que estar el arquitecto, que es el que se encargue del diseño, y ya después todas las demás etapas ya se las podemos dejar hasta en cierto punto a los diferentes a las diferentes personas que van a estar dentro de la construcción, sean los albañiles, sean los plomeros, y a lo mejor nosotros nada más podemos estarlos supervisando cada cierto tiempo para ver que ellos vayan haciendo el trabajo lo mejor que se pueda. Las supervisiones de obra, ¿no? Que son muy importantes. Sí, no dejar como que a la buena obra del albañil, ¿no? Así que es. se construya bien. Porque claramente pues hay errores y lo que se trata de hacer con un arquitecto es reducir esos errores, ¿no? Que para esto no se necesita que el arquitecto esté al 100% en la obra todos los días. Son casas relativamente chicas que con algunas supervisiones, a lo mejor, no sé, 2 veces a la semana, no sé, unas 2 horas, 3 horas por día. Con eso se tenga para que los constructores tengan una guía, resuelvan sus dudas que tengan de la construcción, nosotros se las vamos indicando y con eso ellos mismos y todo el demás personal junto con el cliente pueden ir avanzando en su construcción. O sea, es un mito o no sería cierto que tengan al arquitecto al 100% en la obra,
y que nos tengan que pagar los honorarios de todo eso, porque al final de cuentas, pues sí, o sea, va a llegar una determinada cantidad de dinero que a lo mejor los clientes digan, no, es que yo no puedo pagar todo eso por tener al arquitecto aquí. Claro, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Empieza a encarecer la obra y empiezan a hacer costos ya más elevados, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de los problemas que se tienen en la obra, si no se tiene un arquitecto, por ejemplo, tenemos muy comúnmente lo de las escaleras, ¿no? Que no son muy bien planteadas y llegan a tener muchos problemas, pues, a la hora de construir, ¿no? Sí, así es. Y esos son nada más es uno de todos los problemas que puede haber en la obra. Infinidad de problemas. Desde la que se está haciendo la cimentación ya van a empezar a surgir los problemas. Sí. Eso sí hay que tener muy en cuenta, que los problemas van a surgir en todo momento. En la cimentación, en la etapa de los alzados de los muros, en las losas, que son algo muy importante y algo muy delicado, en los acabados, como estamos hablando hace rato. Mientras más acabados, también van a ser mayor problemas. Mientras menos acabados, la cosa va a ser un poquito más sencilla. Y la cosa de las instalaciones también, ¿no? Las instalaciones es otro punto fundamental. Hay que estar acompañando a los plomeros, a los electricistas. O sea, si bien con el plano eléctrico, con el plano hidrosanitario, ya ellos tienen una guía, ya no empiezan de cero, pero aún así tenemos que estar junto con ellos. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué pensarías si tal vez no se hizo una bajada de agua? ¿Qué problemas se tendrían si esa bajada no se pensó, no se planeó desde antes? Bueno, en primera que puede ser poca estética, ¿no? Imagínense, hay un tubo de, no sé, de 3, 4 pulgadas en la fachada, que no se vea bien. O la típica que dejan el tubo solamente salido y que cae el agua. Y que cae el agua a la calle, que moja a las personas, que cuando los carros están estacionados debajo de eso, no hombre, hace un salpicadero, ¿no? Siempre está en las casas. Exactamente. ¿Eso por qué? Porque no hubo un proyecto donde dijeran, es que esta bajada de agua pluvial la tenemos que canalizar, ya sea a un ladito como para que no se vea, o dentro de los muros, o un registro para que se vaya a la red pública, todo eso. Hay muchos problemas en la construcción que se tratan de minimizar con, pues, la ayuda de un arquitecto, ¿no? O de profesionales que puedan arreglar esos problemas. Así es. Porque tal vez si no pensemos en el arquitecto como el dios, ¿no? Entre comillas, ¿no? Podríamos pensar en eso, pero la verdad es que muchos albañiles, electricistas, tienen un gran conocimiento en esa área. Tienen un gran conocimiento, vamos a decirle, de años de estar trabajando, ¿no? De un conocimiento acumulado, pero que aún así tenemos que estar con ellos, acompañándolos. Sí. Pero eso sí, para ciertos tipos de casas o de construcciones, mientras la complejidad de la construcción es más alta o tan solo el tamaño es más grande, no le podemos dejar solamente a ellos o no solamente con puras visitas. Ahí sí tenemos que estar nosotros también más tiempo. Sí. A lo mejor puedan seguir siendo visitas, pero ya visitas cada 3, 4 veces a la semana, o incluso si estar más tiempo, el mayor tiempo que se pueda dentro de la construcción. Porque, por ejemplo, si habláramos de una casa de, no sé, 350 metros cuadrados, ya la complejidad es mayor. Sí. Entonces los propios constructores van a tener muchas dudas. Como te digo, pueden aparecer a diferentes etapas de la obra y a diferentes horas del día. Sí. Como puede ser que el problema aparezca en la mañana, como puede ser que aparezca en la tarde, o como puede ser que aparezca 5 minutos antes de irnos. Sí. Y si no está ahí la persona, en este caso el arquitecto encargado de ayudarles a los constructores, pues las cosas no se van a hacer bien. Sí. ¿No? Y por ejemplo, esa pelea interna entre albañiles y arquitectos, ¿tú qué piensas de ella? Bueno, creo, sí, o sea, yo creo que habrá muchos videos en los que digan, a ver, ¿qué es mejor? ¿Hacer una casa con arquitecto o con el puro albañil? ¿No? Sí. O aquí un contrato de los dos. Pues en este caso yo creo que no tendría que haber peleas entre nosotros. Sí. O sea, los dos somos indispensables. El arquitecto no va a estar con sus manos construyendo la casa. Sí, claro. Y el maestro albañil no va a estar diseñándola, ¿no? Sí. Ellos no tienen los conocimientos para eso y nosotros no tenemos las habilidades para, con nuestras manos, hacer la casa. Sí. Nos complementamos.
Hasta cierto punto a lo mejor uno puede intervenir un poquito más que en otro, dependiendo de muchos factores, pero que debemos estar los dos, principalmente. Y aparte están todos los demás, están herreros, carpinteros, pintores, los que ponen la tabla roca, jardineros, y de profesionistas no somos nosotros. Está el ingeniero civil, a lo mejor el topógrafo que va a darnos las medidas de los terrenos si tienen pendiente o no, porque nosotros difícilmente la sacaríamos, ¿no? Con 1 metro, ¿no? Entonces son varias las personas que intervienen en el proceso de una casa. Sí, por ejemplo, hablando de esto de muchos profesionales que se necesitan a la hora de construir una casa, y muchas veces la gente piensa que con contratar al albañil ya, él puede hacer todo, es todólogo. ¿Y tú qué crees? ¿Que los albañiles sí son todólogos o no? Y fíjate que aquí más que solemos echarle la culpa al albañil, ¿no? Que no, es que el albañil ya hizo mal esto, es que el albañil no me conectó bien el tubo, no me hizo bien el registro. Pero yo creo que eso es más culpa de nosotros, y de los clientes y de todas las personas que se animan a hacer una construcción, de creer que el maestro albañil puede hacerlo todo. Que a él, aparte de la construcción, le voy a dar también las instalaciones, y de una vez que se aviente la electricidad, la plomería, la pintura, todo. Acabados. Si bien los acabados sí es parte de lo que hacen los albañiles, pero no todos los albañiles son para acabados. Habrá unos albañiles que se dediquen más a obra negra y otros albañiles que se dediquen más a la cuestión de acabados. Están los yeseros, ¿no? Así que es. llegan ya casi al final de la obra a, pues ya sea colocar yeso o estuco en las paredes, ¿no? Y ya son especializados en ello. Ya está, digamos, el aplanado grueso, o el repellado grueso, y nada más ellos llegan y a poner mucho yeso, a poner pasta en plafones, en muros, y casi ese es su trabajo, ¿no? Esa es su especialidad. Y que muchas veces la gente piensa que un albañil lo sabe todo y lo puede hacer todo, ¿no? Si bien sí podría poner yeso, pero a ver si no se cae dentro de poquito tiempo, porque el yeso lleva sus cuidados. Si no se sabe preparar bien, si no se sabe aplicar bien, en 1 año se te puede caer el yeso. Se ve muy bonito. Es de los acabados, como digamos, decirle como más finos. Se usan paredes tersas, lisas, en lugar de una aplanada de cemento arena. Pero es muy delicado. Sí, es bien sabido, ¿no? Que se deben de elegir bien los materiales y saber la estética que van a dar y cómo el arquitecto puede jugar con ellos para no encarecer la obra. Y por ejemplo, regresando como a la pregunta inicial, ¿realmente si es cara la obra, no es cara la obra? Para quienes nos están viendo que se quieren aventar a hacer una construcción, ¿cuál es el punto? ¿Si es cara, no es cara? Y depende de qué. Pues como ya te lo comenté hace rato, bueno, el que sea cara o no, eso va a ser relativo de las personas, ¿no? A una persona se le puede hacer cara, a otra persona no se le puede hacer tan cara, y también dependiendo del tamaño. Es como que una pregunta que difícilmente va a tener una respuesta en concreto, ¿no? Porque depende de muchos factores. Del tamaño, del cliente, de los acabados, del tiempo. Y que si cada uno de estos factores cambia, pues entonces o se incrementa el costo de la casa o disminuye, ¿no? Entonces eso ya sería consideración un poquito más del cliente, más bien qué tanto quisiera invertirle a su casa. Y a partir de ahí sí ya podemos empezar a decir, ok, a lo mejor si nada más el cliente me dijo, yo nada más tengo 2 millones de pesos, ok, entonces decimos, vamos a diseñar algo que no sobrepase esos 2 millones de pesos, que en tanto tiempo se pueda construir con determinados tipos de acabados, que vaya acorde con el diseño, con las necesidades del cliente. Y bueno, entonces eso ya lo estamos acotando, digamos, a algo, a un tope. Pero si nosotros también no sabemos cuánto quisiera invertir el cliente en su construcción, en su diseño, pues va a estar como muy al aire, ¿no? Ahí como que no vamos a saber qué diseñamos, qué le ponemos. Qué quiere, qué no quiere. Exactamente. Sí. Pero bueno, entonces, ¿este fue el video de este día de hoy? No. Faltan 2 preguntas. No, ya. Este fue el video del día de hoy.
espero que les haya gustado mucho. Tocamos temas muy importantes que les pueden ser útiles para la hora de construir. Estuvimos con el arquitecto Eder Torres García. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, pues solamente que las personas que estén interesadas en construir nos pueden llamar. Nosotros somos una oficina de arquitectura que nos especializamos en el sector, vamos a decirle, residencial, casas de habitación, todo lo que engloba esto, que no solamente son casas, pueden ser departamentos o cualquier otra tipología. Y que bueno, aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Más sobre Arquitectura en todos lados, en Instagram, en Facebook, en este canal de YouTube. Y cualquier cosa, aquí estamos. Ok, bye. Bye, nos vemos.